Estimados asistentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla llamada Derecho al Olvido en Internet, presentada por nuestro especializado relator, Alfredo Ferrante. Alfredo es profesor asociado de Derecho Privado Comparado en la Universidad di Pavia, en Italia. Anteriormente ha sido profesor en España en las universidades de Oviedo y Gerona, y en Chile en la Universidad Alberto Hurtado, donde ha sido director del Departamento de Derecho Privado. Esta charla es basada en el libro en el cual Alfredo Ferrante, nuestro relator del día de hoy, es autor, el cual se llama Derecho al Olvido en Internet en Chile. Algunas instrucciones antes de comenzar esta charla. Mencionarles a todos nuestros asistentes que se encuentran muteados y que pueden hacer preguntas si tienen dudas por medio de nuestro chat o por el medio de nuestro sector de preguntas, las cuales van a ser resueltas por nuestro relator al final de la charla. Además, mencionarles que si desean conocer más sobre este libro, pueden revisar el índice de la obra con el QR que van a ver próximamente en su pantalla, y también pueden inscribirse en un formulario en el cual pueden obtener 10% de descuento al momento de obtener este libro. Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Jessica, buenas tardes a todos. Muchas gracias ante de todos a Thomson Reuters, para la posibilidad que me da de poder dialogar con todos ustedes. Gracias por vuestro tiempo. Bueno, la idea es un poco conversar, hacer algunas reflexiones y poner encima de la mesa algunas reflexiones sobre cómo han visto el tema del derecho al olvido, especialmente relacionado al sector digital, ¿no? al mundo de Internet. ¿Por qué este tema? Porque seguramente, indudablemente, la modernización del sistema y de los sistemas y medios de comunicaciones hoy en día exige replantear jurídicamente varios aspectos. Y uno de estos es incluso alguna tutela de derechos personales, de la privacidad, fundamentales y relaciones que se mueven no solo en el mundo físico, sino también en el digital. Entonces, en ese sentido, hay ya tratado en muchas ocasiones problemas de derecho al olvido, problemáticas de violación de privacidad u otros derechos en algunos aspectos no relacionados necesariamente con el mundo digital o telemático o de Internet, ¿no? Piénsese, por ejemplo, al boletín del DICOM y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea es reflexionar sobre algunos aspectos que pueden entrelazarse con otros o solaparse con otros que efectivamente están ya o estaban ya metidos dentro del sistema jurídico y prescinden o pueden prescindir de su publicación o su difusión en el medio digital, y otros que técnicamente son más intrínsecos al mundo de Internet. Entonces, en concreto, vamos a ver algunas problemáticas que puede ver o puede relacionarse al derecho al olvido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el derecho al olvido? Esto es el primer problema en el ordenamiento chileno, porque no hay una regulación explícita ni expresa sobre la regulación del derecho al olvido, del llamado, ¿no? Derecho al olvido, y cómo, y por lo tanto, viene a desarrollarse la tutela. Esencialmente, este es el objetivo de la investigación que se ha llevado a cabo y también de algunas reflexiones que haré a continuación. Esencialmente, en el ordenamiento chileno o en la Corte Suprema se viene a concebir o relacionar el llamado derecho al olvido a una serie de vulneración de algunos derechos fundamentales o constitucionalmente protegidos. Esencialmente en un abanico de remedios que son incluidos en el artículo 19. Por lo tanto, hay varios derechos que deben tutelarse. ¿Por qué? Porque a la hora de difundir la información relativa a la persona o a su ámbito familiar, profesional o a su intimidad
más intrínseca, pueden violarse el derecho a la honra, a la privacidad, a la familia. Y entonces, la protección constitucional que normalmente ha tenido, incluso sin Internet, estos aspectos, viene a reflexarse cuando estos derechos vienen a publicarse de manera impropia, inadecuada, no veraz en soportes digitales o en la red. Pero claro, ¿cuándo es que se manifiestan estos aspectos? Se manifiestan normalmente, bueno, o mediante las redes sociales o mediante divulgaciones de noticias más bien oficiales, es decir, mediante periódicos o páginas especializadas en algunas noticias. Entonces, en ese sentido, cuando se viene a desarrollar una noticia, vamos a decir, profesionalmente divulgada, claro, viene tutelada más bien por otros derechos que pueden colisionar con los que les acabo de mencionar. Y por lo tanto, vamos a pensar también relacionados, ¿no?, a una ley de prensa que tenemos en el ordenamiento chileno, un derecho a la información, un derecho a la libre información, un derecho a la información libre adecuada. Este derecho a informar claramente viene relacionado ¿a quién? Al ámbito periodístico, pero el derecho a informarse, a ser informado, puede pertenecer a toda la ciudadanía. Por lo tanto, claramente se ven que hay o se podría tutelar un derecho a informar, a ser informado, incluso en canales que publicados por Internet que no son necesariamente los profesionales, es decir, la página web de un periódico o de un blog profesional, ¿no? Y por lo tanto en las redes sociales. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de la posibilidad de olvidarse, permitirme esta palabra técnica, ¿no?, de una noticia que eventualmente podría ser lesiva por parte de un sujeto desde su punto de vista, del punto de vista personal, le hace un menoscabo a la honra, a su profesión, o simplemente se da a divulgar una noticia personal que no quería que se divulgara. Claro, aquí viene el choque. Es más importante la información que se viene a dar porque, por ejemplo, la persona reviste un rol público, un rol político, por ejemplo, importante, por lo tanto se debe dar, o es importante tutelarse. Claro, en este aspecto no solo podemos ver y debemos ver el aspecto estático, sino debemos ver también el aspecto dinámico. El aspecto dinámico en el sentido que la noticia, hoy en día, sobre todo porque en Internet permanece no solo 24 horas o 24, sino permanece siempre. Es decir, el acceso al periódico tradicional, muy probablemente una vez lo lee, pero luego, excepto la hemeroteca, uno se deshace de la noticia, por lo menos es de difícil alcance después que se ha leído el soporte físico. En cambio, el soporte digital y de Internet persiste. Por lo tanto, en ese sentido, hay la necesidad de preguntarse si las vulneraciones de algunos aspectos o derechos pueda persistir en la fase dinámica de la información. Entonces, piénsese, por ejemplo, a algunos datos un poco más complicados que se pueden relacionar a un supuesto delito o a una supuesta condena o una condena de hecho, pero una condena que ya ha sido cumplida o simplemente a un supuesto delito o en el cual ha habido sobreseimiento. Entonces, claro, ahí una noticia que parecía o lo era inicialmente verídica, puede ser que después ya no lo es, contextualizada en el aspecto dinámico, porque efectivamente la persona o no ha resultado ser condenada, incluso absuelta, o ya ha cumplido su condena. Y por lo tanto quiere en parte volver a hacer esa vida, ¿no? O sea, su vida y no quiere que se asocie su perfil profesional o personal con algunos hechos ya pasados, ¿no? Esto no es un dato o algo moderno, ¿eh? Piénsese en el mundo de Hades, ¿no? Ustedes saben que en el mundo de Hades ya se planteaba esto frente en la mitología griega, ¿no? Frente a estos dos ríos en los cuales podían acercarse las almas que se suponía que debían volver a encarnarse, justamente iban a beber al río llamado Lete. El río llamado Lete era era el río del olvido. Es decir, las almas que volvían a reencarnarse, por lo tanto, a tener una nueva vida, bebían de esa agua y por lo tanto se olvidaban de lo pasado. En cambio, esos
y las almas iniciadas, que por lo tanto no se volvieron a encarnar, bebían de memonis, que luego realmente se asocia a la memotecnia, a la memoria. Por lo tanto, ahí se dice que llegaban a adquirir la omnisciencia y por lo tanto no se iban a olvidar de nada. Por lo tanto, ver que el derecho al olvido siempre ha estado ligado al ser humano desde la mitología. Entonces, claro, la pregunta jurídica que se quiere plantear, no solo en el ordenamiento chileno, sino en el ordenamiento de otros países, es si la persona frente a estas colisiones de derechos tiene la posibilidad o el derecho de poder volver a borrar, ¿no? Hacer un borrón y cuenta nueva de la situación anterior cuando, por ejemplo, ha realizado su condena y no vuelve ya que se aparezca eso, o si no, simplemente porque se ha colgado una información prejudicial frente, incluso no verídica frente a esto. Claro. Entonces veremos, trabajando brevemente, entrando más después de esta premisa, más en lo jurídico, vamos a ver que hay dos modelos. Un modelo que es prácticamente el que se puede ver en la Unión Europea, que está regulamentado, y un modelo que en algunos países no está regulamentado. Pienses en Chile, pienses en Colombia, donde efectivamente la regulación viene por vía jurisprudencial, donde la Corte Suprema, por lo tanto, va a dibujar los parámetros por los cuales se puede o no se puede conceder, se puede o no se puede denegar estos aspectos. Importante, entonces, por lo tanto, hacer algunas reflexiones comparativas sobre cómo puede resolverse en otros países donde hay una ley, donde hay una regulación o donde hubo anteriormente unas sentencias, para ver cómo luego ha sido incorporado por la Corte Suprema algunos de esos razonamientos o no, dependiendo de la situación. Bueno, hace algunos años sí que hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia Google Spain, que efectivamente empezaba a dibujar jurisprudencialmente ese derecho al olvido. No voy a ser tan técnico esa charla, me dijeron de hablar unos 20-25 minutos, por lo tanto voy a haceros reflexionar sobre algunos aspectos. Por lo tanto, hay esa sentencia que marca el territorio jurisprudencial que posteriormente, voy un poco más rápido, se ha actualmente relacionado sobre un reglamento de la Unión Europea. El reglamento es un texto aplicable directamente a cada Estado miembro de la Unión Europea y por lo tanto debe aplicarse. Es, por ejemplo, un reglamento del 2016, el 679, el 679, que efectivamente es el Reglamento General de Protecciones de Datos. ¿Qué hace ese reglamento? Regula específicamente y expresamente desde 2016, que es el derecho al olvido. Claro, entonces ya vemos que hay ordenamientos y por lo tanto reglamento de la Unión Europea y por lo tanto esto se aplica a los estados y además se aplica a, por ejemplo, España, Italia, Francia. Pero a pesar de esto, también las normativas internas relacionadas desde esa sentencia del 2014, Google Spain, y después ha empezado a regular el fenómeno. Por lo tanto, en los próximos minutos le voy a hacer una reflexión, un ejemplo, por ejemplo, breve, o sistematizando, por ejemplo, cómo podría ser los tratos, los macrotratos, por ejemplo, del ordenamiento español, porque el ordenamiento español, porque es el más cercano a nivel de idiomático, ¿no? A Chile, y vamos a ver cómo en cambio se ha aportado el ordenamiento nacional chileno. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema cuál es el marco jurídico en España? El marco jurídico es que, primer aspecto que se diferencia desde Chile. Hay una agencia, la Agencia Española de Protección de Datos, que se ocupa de esos aspectos. Segundas, entonces tiene sus resoluciones. Segundo aspecto, hay algunas directrices nacionales y europeas, por ejemplo, sobre la normativa de seguimiento de los datos personales o de las cookies, ¿no? Por ejemplo. Hay la sentencia de Google Spain que ha marcado el leading case, que ha abierto las puertas a las regulamentaciones o a la consolidación del derecho al olvido. ¿Qué significa esto? Que después de la sentencia de Google Spain, incluso los motores de búsquedas, no solo Google, Bing, Yahoo o todos los demás, si ustedes entran desde la Unión Europea o viajan, navegan en un motor de búsqueda de Google, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que el mismo Google
a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, tiene un formulario ya automatizado que, por lo tanto, permite al usuario comunicar a Google si efectivamente, en ese caso, Alfredo Ferrante considera que se esté vulnerando algún derecho de la privacidad, honra, vida personal, etcétera, etcétera, que, por lo tanto, comunica al motor de búsqueda para activarse frente al derecho al olvido. Cuando ven que hay un primer canal que se dirige ¿a quién? Al motor de búsqueda. ¿Ya? Y se dirige a nivel como extrajudicial. Cuando este canal no da lugar al resultado deseado por el sujeto puede ir, en el caso español, a la Agencia Nacional de Protección de Datos. Cuando ve que hay todavía hay un aspecto extrajudicial bastante importante. ¿Qué pasa después? El tercer paso, si eventualmente la agencia deniega el derecho que yo creo vulnerado, podemos acudir a un recurso frente a la agencia y posteriormente a un recurso contencioso. A un recurso contencioso que, por lo tanto, puede valorar o no valorar un derecho constitucionalmente violado, pero es totalmente diferente de lo que veremos es la solución chilena. Por lo tanto, hay un abanico bastante estructurado que permite a nivel de competencias dar una tutela extrajudicial y judicial al sujeto. A esto, además, se soporta la regulación concreta no solo del derecho al olvido, sino de otros matices que son relacionadas al llamado derecho al olvido, pero no son la misma cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, la ley de referencia aplicable en España es claramente el reglamento que le dije de 2016 y la ley orgánica 3 de 2018. No me voy a detener sobre estos aspectos, pero sí que me interesan algunas pinceladas. Fíjese que la ley española tiene disposiciones que desarrollan con profundidad las eventuales desprotecciones que puede tener el sujeto frente a varias situaciones. Primero, hay algunas disposiciones que hablan de la protección del menor en Internet y por lo tanto a sus datos, a sus imágenes y violaciones de varios derechos. Y luego me interesa destacar que hay como una sistematización no solo del derecho al olvido, porque el derecho al olvido es una faceta de múltiples que se pueden alcanzar en la tutela del sujeto jurídico. Efectivamente, hay un verdadero derecho de rectificación de la información, que es diferente a un derecho de actualización de la información, que es diferente de un derecho al olvido propiamente tal, que a su vez es diferente de un derecho de cancelación. ¿Qué quiero decir? Que le acabo de decir 4 tipologías de tutela jurídica, le repito, rectificación, actualización, olvido y cancelación, que son totalmente diferentes. Y son técnicamente desarrolladas, por ejemplo, en la monarquía española. Pues ya le hago un spoiler. Pues la Corte Suprema chilena pues no consigue a lo largo de sus sentencias matizar estos aspectos. Cuando nos encontramos que tenemos la necesidad de desglosar, de estudiar la jurisprudencia chilena, porque en algunos casos no tiene claro los matices entre una u otra tutela o los mezcla. ¿Vale? Entonces, ejemplo. La misma definición de derecho al olvido del reglamento europeo se difiere ligeramente de la ley nacional española. ¿Qué quiero decir con esto? Que técnicamente cuando la ley española habla de derecho al olvido y por lo tanto derecho a la cancelación, es prácticamente un sinónimo de lo que se podría decir desindexar la noticia. Entonces, según la normativa, el derecho al olvido es quitar la asociación, entre el propio nombre, Alfredo Ferrante, y la noticia que se quiere. Por lo tanto, la tutela jurídica del derecho al olvido es que cuando yo busco literalmente Alfredo Ferrante, pues el motor de búsqueda olvida, quita de los índices, de los enlaces que pueden llegar a la noticia que supuestamente tutela la noticia. Por ejemplo, no sé, no es verdad, pero que no sé, que hace 30 años, pues yo había sido condenado por haber robado una manzana y que ya
claramente pues he cumplido mi condena, ¿vale? Entonces yo le digo, bueno, quiten esa información, ¿vale? El derecho a la cancelación, ¿esto qué significa? Que estamos evitando que en la búsqueda asociada al nombre Alfredo Ferrante llegue la información. Pero la información persiste en la red. Por lo tanto, el usuario podría llegar a la información con el mismo nombre, Alfredo Ferrante, pero buscando, no sé, robos de manzanas en el año 1999. ¿Qué pasa? Que cuando la violación es tan grave que Alfredo Ferrante consigue demostrar que es necesario cancelarla, el derecho de cancelación es más amplio del derecho al olvido y por lo tanto no solo se desindexiza la información, es decir, se le quita el enlace de búsqueda asociada al nombre de la persona, sino se quita, se borra, efectivamente se cancela definitivamente la información. Y aquí otra vez, otro spoiler. La Corte Suprema no tiene clara la diferencia entre la solicitud de desindexar o de cancelar los datos. Pero no es que solamente lo tiene claro, no es que solamente no lo tiene claro la Corte Suprema, pero no tiene claro muchas veces los abogados. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero marco jurídico en el ordenamiento chileno. Por lo tanto, debemos, y esa es la finalidad del estudio de la monografía, intentar desenmarcar y crear ese marco jurídico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que es verdad que algunas sentencias tienen chilena crean evidencia en el marco jurídico cómo se pueden resolver algunos aspectos. Pero claro, algunas veces van por un sentido, algunas veces van por otra. Por lo tanto, el problema que es que frente a la insistencia de un verdadero marco jurídico, también las peticiones que podemos tener frente al mismo abogado, desde el mismo abogado, son un poco más complicadas. Es decir, el mismo abogado cuando va a solicitar una tutela del sujeto, no tiene claro frente a quién tiene que dirigirse. No tiene claro el objeto que tiene que dirigirse. No tiene claro dónde tiene que dirigirse. Es decir, no sabe prácticamente el ABC de escribir un recurso o un escrito judicial o no judicial. Es fundamental. ¿Por qué? Porque claramente el estudio de las sentencias chilenas demuestra que efectivamente no se sabe quién demandar. ¿Por qué? Porque prácticamente antes de todo se asocia la petición a Google, cuando hemos dicho que el motor de búsqueda no necesariamente es Google, sino que puede ser Bing, Yahoo, etcétera, etcétera. A veces se demanda al propietario de, por ejemplo, el periódico. A veces se demanda el editor del periódico. A veces se demandan todos y a veces ninguno. Se hacen peticiones. Por lo tanto, el primer problema es la identificación del sujeto frente al cual, o los sujetos frente al cual podemos hacerlo. Y efectivamente, haciendo una comparación, claramente en España, ya que tomamos esto, la normativa es clara diciendo que, por ejemplo, son en algunos casos los responsables de los datos personales o seguramente los motores de búsqueda. He dicho también que el problema es del contenido, ¿no? El abogado muchas veces, y por ende también la Corte Suprema, no sabe cómo identificar qué es el derecho al olvido. Es decir, ¿qué es? Un derecho de actualización, hemos dicho, un derecho de rectificación, un derecho de cancelación, un derecho de desindexar la noticia. ¿Qué es entre estos? Por gustos colores, se podría decir. Entonces, claro, ahí también intentamos sistematizar estos aspectos porque algunas veces el problema de la Corte Suprema es que no ha llegado a ser muy coherente en estos aspectos. ¿Por qué no ha llegado a ser muy coherente en estos aspectos? Porque muchas veces incluso la composición de la sala que dirime esos aspectos está compuesta por no siempre ministros y por lo tanto hay muchos abogados integrantes y por lo tanto la heterogeneidad de la composición del colegio pues hace de manera que efectivamente haya varios colores jurídicos en las resoluciones. ¿Por qué dije esto? Porque efectivamente, como le dije antes, también aquí el ordenamiento chileno se diferencia. No hay todo ese íter extrajudicial, no hay un formulario, no hay una agencia, no hay ese íter extrajudicial y judicial que podemos acudir. Directamente nosotros, con la premisa que hemos hecho antes, dado que lo único no, pero uno de los principales motivos de tutela es el artículo 19 de la Constitución, vamos a hacer el curso de protección. Y por lo tanto, directamente vamos a la Corte Suprema. Entonces, claro, podemos y vamos a ver algunos indirectamente violados o tutelados algunos derechos. Hay algunas referencias en la interacción entre el artículo 19 de la Constitución
y algunas libertad o derechos de informarse, por lo tanto se viene a interaccionar la ley de prensa, el artículo 30, por ejemplo, o la ley de protección de datos, el 19628, ¿no? Que entran por ahí. Pero claro, el canal es el recurso de protección. Por lo tanto, el canal de protección ya va a menguar la tutela jurídica efectiva del sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué la va a menguar? Porque efectivamente, si en el otro lado, donde están regulados esos aspectos, hay también la posibilidad de más fácilmente acudir incluso a una acción de daños y perjuicios. En cambio, el recurso de protección claramente tiene otra medida que no es esa. Ustedes ven que se abren varias aristas, varias problemáticas en el momento chileno. Entonces, de ahí la necesidad de hacer esta investigación y intentar dar respuestas a algunos de esos aspectos. No me voy a detener sobre los matices de actualización, rectificación, etcétera, etcétera, pero sí que quiero hacer algunas reflexiones en concreto sobre Chile, sobre la actitud de la Corte Suprema, algunas. Si ustedes han leído, seguramente han visto que hay una sentencia de referencia que se ha sido muy comentada por la jurisprudencia, por la doctrina nacional, que efectivamente concedía el derecho al olvido. Pero si vamos a ver el itinerario de estos años, 6 meses, que han llevado a cabo decenas de sentencias de la Corte Suprema, vamos a ver que efectivamente la solución es otra. Es decir, no siempre se concede el derecho al olvido. Hay el derecho al olvido identificado como cancelación. Entonces ven que hay un sinónimo desde el punto de vista de la Corte Suprema entre el derecho a la cancelación y el derecho al olvido. Pero claro, hay una revisitación misma del derecho al olvido. ¿Por qué? Porque el derecho al olvido chileno, a decir así, incluye, dependiendo del pronunciamiento de la Corte Suprema que vamos a retomar, incluye en una especie de cajón desastre las 4 categorizaciones que le he dicho. Entonces a veces se quita el index, perdón, esa palabra nunca me viene, el enlace a la noticia, a veces se cancela y a veces, fíjense ustedes, la Corte Suprema da una solución casi que se podría decir salomónica. ¿Qué quiero decir con esto? El sujeto pide expresamente la cancelación de la información y la Corte Suprema le acoge el recurso, pero mantiene la información y por lo tanto, al fin y al cabo, no lo está cogiendo y actualiza la información. Por lo tanto, ven que, como le dije, es una especie de solución salomónica, es decir, que hace contento en parte el demandante, el recurriente, en parte recurrido, y en parte no. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que quería Ferrante, cuando pedía la cancelación, era la cancelación. Y cuando el periódico, por ejemplo, quería mantener la información, era mantener la información, diciendo que en el momento, por ejemplo, acuérdense del ejemplo dinámico de la información, ¿no? Una de las tutelas que se puede decir es que en el momento de la publicación la información era verídica. Si después el sujeto, por ejemplo, ha cumplido con la condena o ha sido declarado inocente, muy bien, pero es que en el momento de la publicación la información era verídica. Entonces, claro, ahí la Corte Suprema empieza a analizarlo de manera dinámica. ¿Por qué? Porque la información de Internet es 24 horas sobre 24 y para toda la vida. Entonces dices, es verdad que en el momento, no sé, el 1 de enero del 1999, era verdad que habías publicado que había robado la manzana, pero ahora en el 2022, pues debes actualizar la noticia. Por lo tanto, debes, por ejemplo, colgar el enlace a la sentencia que efectivamente ha declarado no culpable el sujeto o simplemente actualizarla diciendo que ya ha cumplido la condena. Entonces ven que se abren las puertas a varias soluciones que no necesariamente son, podríamos decir, conforme a una política de derecho adecuada, ¿no? Porque si efectivamente el sujeto solicita una cancelación de datos y no una actualización, igual ahí podemos ver si hay un ultrapetita o no del pronunciamiento jurisprudencial. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente se darán cuenta, si van a investigar un poco las sentencias, que hay algunas sentencias que efectivamente parte del supuestos fácticos, los supuestos de hechos que efectivamente en vía extrajudicial el sujeto había ido al periódico
El periódico le habría ofrecido la actualización que le acabo de comentar de la noticia y el sujeto dice, no quiero la actualización, quiero la cancelación. Y acudo a la Corte Suprema. ¿Y la Corte Suprema qué hace? Decisión salomónica, actualización. Claramente lo ven que yo no quiero pedir eso, quiero pedir otra cosa. Por lo tanto, ven que también necesitamos dialogar con todos los heterogéneos parámetros que la Corte Suprema ha hecho y realizado a lo largo de sus sentencias. ¿Por qué? Porque nos lo pide la necesidad de la conciencia, de tomar conciencia que no hay una ley que nos aclare como, por ejemplo, en varios países de la Unión Europea o ni la reglamentación de la Unión Europea, el reglamento que decía antes. Complementando un poco lo que le he dicho, la investigación realizada también da pie para hacer otras reflexiones importantes. ¿Cuál es, frente a la ausencia de una normativa chilena, no son los parámetros de referencias que puede utilizar la Corte Suprema? Por ejemplo, el parámetro temporal o la notoriedad de la persona, para decir algunos, sino simplemente cuál es la utilización de los instrumentos, no solo normativos, ya le dije algunos, ley de prensa, la 19628, sino también el utilizo de algunos elementos claves que están a veces utilizados por la Corte Suprema, la doctrina y la normativa o doctrina extranjera. Por lo tanto, se darán cuenta que analizando las sentencias de la Corte Suprema, sobre todo en algunas fases, cuando va abriendo camino hacia algunas direcciones, intenta incorporar, hacerse suyo, razonamientos que ya hizo la doctrina, no sé, por ejemplo, citando a Apóstol Corral Lanciani, u otros, ¿no? Entonces va a incorporarlo. Tanto incorpora doctrina nacional como incorpora doctrina o razonamientos o pronunciamientos extranjeros. El ejemplo, si lo acabo de decir antes. Si ustedes van a ver algunas sentencias, sobre todo al inicio, que van a hacerse suyo. El razonamiento de las sentencias Google-Spain. ¿Por qué? Porque era el razonamiento jurídico más adecuado. Pero ¿qué pasa? Que el problema que es que no solo las primeras sentencias de la Corte Suprema que se dedican a esto citan la sentencia de Google-Spain. Es que muchas veces la Corte Suprema hoy en día sigue citando la sentencia de Google-Spain. Cuando le acabo de decir que la sentencia de Google-Spain abre el camino, pero el camino normativo español y sobre todo de la Unión Europea es otro. ¿Por qué? Porque ya hay una reglamentación diferente. Por lo tanto, ven que algunos pronunciamientos, algunos razonamientos jurídicos de la Corte Suprema se quedan estancados en lo suyo. Entonces, aquí podemos abrir otro debate, que bueno, aquí no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones que sostienen la decisión de la Corte Suprema de quedarse estancado a algunos estatus jurídico normativos doctrinales que ha citado al inicio de su recorrido? ¿Por qué no ha tomado la rienda y no ha citado la nueva normativa actual? ¿Es una decisión para quedarse anclada al propio criterio? ¿O es una decisión porque más crítica, que aquí no podemos desarrollar? Entonces, aquí hay otro problema. Es decir, el estudio que se ha realizado, en ese estudio se ha intentado ver también cuáles son los criterios de utilización del derecho extranjero dentro del reglamento chileno y sobre todo dentro de la Corte Suprema a raíz de las problemáticas del derecho al olvido en Chile en Internet. ¿Por qué? Porque es importante. Por lo tanto, no es una comparación jurídica como le podemos haber hecho ahora sobre España, ¿no? Es simplemente intentar pensar, entrar en la óptica de la Corte Suprema y ver las reflexiones y las utilizaciones que hizo del derecho extranjero. Y aquí podemos darnos varias sorpresas, que claramente no les puedo decir ahora por razones de tiempo. Pero sí que hay sorpresas positivas, sorpresas un poco quizás más críticas, pero son así. Entonces, en definitiva, el estudio se ha intentado,
yo creo que era necesario frente a la ausencia de la normativa chilena, era necesario frente a la desorientación que puede tener un abogado sobre quién, frente a quién o qué pedir, ¿no? Porque muchas veces, le puedo decir, muchos abogados y muchas veces piden solo frente a Google, como si Google fuera el único indexador de noticias. No es así. No es el único indexador de noticias, ¿no? Entonces, piden indiferentemente a Google o no. Eso es el problema, uno de los problemas. Otro problema es la identificación de los parámetros. Hablando del leading case famoso que solamente muchos de ustedes conocen, se hablaba de si 10 años después de la noticia era tiempo suficiente o no suficiente para mantener la noticia o cancelarla. Bueno, podemos ver que a lo largo de los pronunciamientos jurisprudenciales, algunos mantienen 10 años, otros dicen 6, otros no dicen nada, otros dicen unas cosas un poco más complicadas y técnicas. Pero ahí el problema jurídico que nos interesa también al práctico, ¿desde cuándo? ¿Cuál es el dies a quo de esos 10 años? Desde el conocimiento de la noticia, desde la actualización de la noticia, desde la información, desde muchas cosas, ¿no? Entonces también ahí hay varios parámetros. Lo dije antes, pero me gustaba, luego voy terminando porque creo que el tiempo ya se va terminando, remarcarlo. Creo un aspecto. Las sentencias, si ustedes van a ver las sentencias del último año analizado, que es el 2021, van a ver que muchas son a la unanimidad. Es decir, la Corte, yo le digo, si ahora le digo que la Corte Suprema ha llegado a la unanimidad sobre las decisiones, ustedes se quedan contentos y tranquilos, ¿no? Porque es la unanimidad. Pero no es una unanimidad verídica, porque los contenidos de las sentencias del 2021 son totalmente vacías de las problemáticas que se han visto antes. Más del 70% de los pronunciamientos analizados antes de 2021, 2020, 2019, etc., desde 2016 para adelante, tienen o prevenciones o voto en contra. Entonces, son prevenciones o voto en contra que dan argumentos jurídicos o contrarios o complementarios a lo de la Corte Suprema. Entonces, claro, ahí viene un panorama que permite concluir en parte que frente a la ausencia de una normativa sobre la tutela de estos derechos, la Corte Suprema no consigue, si bien esté actualmente dictando la unanimidad, no consigue dar una función que en lenguaje técnico es nomofiláctica. ¿Qué significa función nomofiláctica? Ir por una decisión común, ¿no? Es decir, el órgano supremo, independientemente de la composición del tribunal, debería dar soluciones conformes a supuestos de hecho idénticos. Es decir, la tutela jurídica del sujeto impone que la Corte Suprema, independiente de la composición, para supuestos idénticos, de soluciones idénticas. Es decir, una nomofilaquía de la norma, es decir, un camino común hacia la tutela jurídica igual para todos. Claro, esto no parece ocurrir muchas veces en las sentencias dictadas. Por lo tanto, muchas son las problemáticas de derecho al olvido, algunas espero, seguramente no todas, pero espero que muchas puedan haber encontrado la solución en la investigación frente a un lado de un sistema sobre un doble frente. Primer frente, sistematización y estudio jurisprudencial de la Corte Suprema sobre los parámetros que nos ayudan a deslindar si tiene más derechos o prioridades ese derecho a la vida privada, personal, a la familia, a la protección de la imagen, de la honra, etcétera, etcétera, o ese derecho de información o a ser informado o que tutela el periodista o la ciudadanía a ser informada sobre que un personaje público, un político, por ejemplo, ha cometido un delito, ¿no? Entonces, claro, hay sentencias de la Corte Suprema que dicen que no solo es un derecho a informar del periódico, sino es un derecho a ser informado de la ciudadanía. Si un personaje famoso, o sobre todo un personaje político, ha cometido un delito. Y por lo tanto, claro, hay el lapso temporal que se
se mueve, oscila, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, la idea era haceros reflexionar sobre esos aspectos. Creo destacar la importancia de este tema práctico, porque estamos solo al inicio. Es decir, como pueden ver, el derecho al olvido tiene mucho por delante y creo que hay que concienciar sobre todo sobre frente a quién, qué cosa y dónde tenemos que pedir esas cosas. Así que vuelvo a dar la palabra a Jessica porque creo que si no me paso de tiempo, y muchas gracias por vuestro tiempo y a disposición para cualquier cosa. Jessica. Muchas gracias, Alfredo, muchas gracias por tu charla muy clara. Tenemos una consulta, te la hago enseguida. Dice, en tu experiencia hasta ahora, si se ordena la actualización de una publicación, ¿se hace o se debe hacer referencia al hecho de que esa noticia fue actualizada o a la sentencia que ordenó esa actualización? Vale, claro, la solución depende, ¿no? Depende del supuesto fáctico a qué se refiere la noticia. ¿Por qué le digo esto? Porque en la investigación se van a dar cuenta que hay varios conceptos de actualización de la noticia. Es decir, la Corte Suprema matiza esos aspectos dependiendo si la actualización de la noticia es como límite al derecho de la información o como límite al derecho al olvido. Es decir, utiliza la actualización de la información o por un lado o por otro. Entonces, claro, por ejemplo, fíjense ustedes, que es casi paradójico, pero se denegó el derecho al olvido frente a un caso bastante mediático donde el sujeto había sido absuelto. Es decir, el sujeto no solo, es decir, no pide la actualización, además pide la cancelación de la noticia y además la actualización. Y en algunos periódicos se la cancelan porque claramente ha sido absuelto. Es decir, aquí ya el problema más gordo, entre comillas, es si hay sobresentimiento o no, no. Aquí es absuelto, ¿no? En cambio, algunos no lo cancelaron. Y aquí la Corte Suprema llega a decir que la noticia era tan importante que no hace falta ni actualizarla, porque en el momento de la sentencia era verídica. Entonces, claro, las soluciones depende del caso, porque podríamos llegar a una solución tan extrema. Seguramente, intentando un poco redondear la respuesta, es claramente si tenemos la sentencia, sí, hay sentencias que mandan a actualizar la noticia publicando el enlace del sobreseimiento o lo que sea. Por lo tanto, claramente más noticias sí nos vamos acumulando y otorgando más nos da. Pero siempre, la pregunta es siempre antes, ¿qué queremos? ¿Queremos que se cancele? ¿Queremos que quitamos el index, desindexamos o queremos actualizar? ¿O queremos rectificar? Claro, cuando nuestro cliente o cuando nosotros queremos identificar estos 4 parámetros, podemos contestar a la pregunta, porque dependiendo de lo que queremos, podemos añadir o no más datos o pruebas o lo que sea al caso concreto. Espero haberle contestado al abogado o a la abogada, si no, puede matizar que yo lea. Muchas gracias, Alfredo. No tenemos más consultas, así que voy a pasar a volver a mencionar que pueden revisar el índice del libro del cual eres autor, que se llama Derecho al Olvido, en Internet en Chile. Pueden revisar en el QR el índice de la obra y en el segundo QR pueden inscribirse si así lo desean para obtener un 10% de descuento en la compra del libro. Alfredo, sin más, te dejo para que puedas despedirte de nuestros asistentes. Bueno, muchas gracias nuevamente, no solo a Jessica, sino a todas las personas que están ahí detrás de bambalinas de Thomson Reuters, que la verdad que son no solo profesionales, sino tienen una gran amabilidad frente a mí y creo a todos los que trata con ellos. Así que gracias a ellos y gracias nuevamente a ustedes para vuestro tiempo, a disposición para cuando lo estimen oportunos. Así que yo Alfredo, también... disculpa, justo nos llegaron algunas consultas. No sé si tienes algún tiempo para extendernos un poquito más y resolverlas. Encantado. Perfecto. Julio nos pregunta,
En el caso de fotografías íntimas obtenidas sin consentimiento del sujeto, ¿cabe a tu juicio este derecho del olvido? A ver, me imagino que se trata de claramente fotografías íntimas publicadas en Internet, ¿no? Entonces, primero, hay varios parámetros. Primero, ¿dónde está publicada? Es primer parámetro, vamos un poco a nombrar algunos parámetros que pueden ayudar a la respuesta que nos formula Julio. Primero, ¿dónde está publicada? Una cosa si es un periódico que la publica, una cosa es un blog personal, porque de una persona que no es periodista, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto está incluso difamando el sujeto o incluso es una persona que ha tenido relaciones con la misma persona. Segundo aspecto, notoriedad o no de la persona. Es decir, depende de si es un personaje público o no. Y en ese caso, dónde ha sido fotografiado, ¿no? Tercer aspecto, ¿hace cuánto tuvo noticia o no de esos aspectos? Seguramente que en el caso que Julio nos dice, seguramente hay varios criterios y parámetros a favor de poder cancelar, ¿no? De inmediato no solo la noticia, sino de poder acudir a la normativa penal, ¿no? Sobre esos aspectos. Así que seguramente hay todos los patrones y parámetros para pedir derecho al llamado al olvido y mucho más. Espero haberle contestado a Julio, si no. Perfecto, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta. Dice, Catalina pregunta, en los recursos de protección nos vemos limitados a accionar contra los motores de búsqueda domiciliados en Chile. A tu juicio, ¿es factible intentar la acción cautelar contra las IPS, proveedores de Internet, entre paréntesis? Muy bien. También, claro, y hay sentencias que también demandaron al extranjero, el propietario del periódico o el editor. Entonces, es más amplio, es decir, se ha intentado también en algunos casos de noticias publicadas en Chile, pero con editor al extranjero o con propietario del periódico al extranjero, demandar, bueno, en ese caso se desestimó, pero sí que se demandó. Por lo tanto, claro, frente a la ausencia de la normativa, dependiendo del caso, sí que es interesante moverse sobre varios frentes. Pero claro, yo diría que dependiendo del momento, es decir, extrajudicial o judicial, tenemos que movernos en un lado u otro, o ambos, dependiendo del caso. Seguramente tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque claramente, otro aspecto, y me relaciono también a la pregunta de Julio. Claro, otro mundo es en las plataformas digitales de las redes sociales, ¿no? Porque muy probablemente la segunda pregunta me ha dado pie a complementar también la de Julio, ¿no? Muy probablemente muchas veces algunas fotografías o algunas noticias se dan por redes sociales. Por lo tanto, claro, ahí, ¿quién demando? Demando el editor, demando el responsable de los tratamientos de los datos personales, demando Google, porque el perfil de Facebook es público, ¿no? Entonces, claro, ahí se complica la cosa, ¿no? Y por eso es fascinante el tema y merecía estudiarlo. Pero sí que claramente podemos demandar, contestando la pregunta, también al extranjero, dependiendo del momento, sobre todo extrajudicial, porque efectivamente el recurso de protección ahí es un poco más complicado en ese caso. Perfecto. Darío Molina nos pregunta, es decir, la CS no acoge la... Un segundo, es que se me movió el mouse. Es decir, la CS no acoge la desintegración en Chile. Ni en algunos casos ha desindexado la noticia, en algunos casos no. Repito, porque hay varios parámetros, ¿no? Ustedes ven ahí, ¿no? La evaluación de los parámetros jurisprudenciales. Las veces sí o no. Y claro, el problema se pone no solo si lo hace o no lo hace. El problema ¿cuál es? El punto de partida del abogado, ¿no? Si lo pide o no lo pide. Porque si yo pido
la cancelación muchas veces no es indexación. Y hay una sentencia, por cierto, que pide desindexar, pero la Corte Suprema hace otra cosa, que como han visto no necesariamente significa desindexar. Acuérdense del ejemplo concreto normativo español, es decir, el derecho al olvido, según la ley 3 de 2018 española, es cuando yo busco por mi nombre, desaparece ese enlace, desindexo, ¿cómo saldrá? Desindexo esa información. Pero esa información persiste en la nube, persiste en Google. La puedo buscar por otras palabras claves. En cambio, la cancelación total, la que intuitivamente nosotros llamaríamos derecho al olvido, esa agua lete que bebían en los Hades, es la cancelación total, es decir, quitan la página donde la información. Claro, a eso se puede llegar ¿cómo? Mediante los otros dos instrumentos que le dije, ¿no? Lo de la actualización o no de la información, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Depende de la gravedad de la información, de la vericidad o no de la información, ¿no? Y aquí hay el problema, aprovecho para decir una cosa que no dije antes, de qué es una información verídica. ¿Qué es una información verídica? Es que las soluciones depende de si la información es estática o dinámica, ¿no? Porque puede ser que una información verídica hace 3 días, hoy ya no lo es, porque necesariamente debe ser actualizada, ¿no? Y rectificada. ¿Ven? Que es diferente. Por lo tanto, podemos llegar a la cancelación o desindexación por varias vías. ¿De qué depende? Depende también de las vulneraciones de algunos aspectos. ¿Por qué? Porque algunas informaciones no tocan datos personales o estrictamente personales. Por lo tanto, ahí donde el derecho a la privacidad o intimidad es más vulnerado con datos personales, tenemos más vías para cancelar, rectificar o actualizar la información. Cuando en cambio se trata de una información que no necesariamente es relacionada a datos muy sensibles de la persona, las vías son un poco más cortas. Espero haber contestado. Darío también, dime. Sí, no digo, la respuesta es ni. Hay sentencias en. No es clara. Perfecto. Darío también nos pregunta, ¿el recurso de protección se debe enderezar en contra de quienes en caso de una noticia falsa emitida por una página web o de una radio? Gracias. Bueno, aquí buena pregunta porque vamos a la premisa anterior, ¿no? Aquí hay un instrumento jurídico de protección que podemos utilizar que no necesariamente es relacionado a Internet, ¿no? Por tanto, por ejemplo, lo de la radio no habla de Internet a no ser que sea un podcast, ¿no? Porque hoy en día tenemos radios online con podcast, por lo tanto, hay páginas web donde la noticia queda persistente 24 horas 24. Pero claro, hay instrumentos claves o no. La respuesta es que hoy en día se puede reclamar frente a varios sujetos, frente al responsable de datos personales, si hay, la normativa chilena aquí es bastante lacunosa en ese sentido, al editor de la noticia, al director, pero muchas veces cuando se dirige al director, la Corte Suprema no es que sea muy favorable en ese sentido, ¿vale? Entonces, seguramente la solución más intuitiva y que es técnicamente la que en Europa el reglamento o las normas nacionales dan es el motor de búsqueda. Pero van a ver que en muchas sentencias no se demanda el motor de búsqueda. Se va por el editor, se va por el propietario, incluso a veces se va por el propietario por ejemplo, del periódico. Cuando en cambio, si queremos desindexar, tenemos que ir al motor de búsqueda. De hecho, muchas sentencias dicen eso, que ustedes me están pidiendo una cosa a una persona que no lo puede hacer. Es decir, usted quiere desindexar de Google y me va a demandar el dueño del periódico, que no lo puede hacer. Entonces, por eso es importante entender, uno, qué queremos, en función de eso, vamos a uno o a otro, ¿vale? O a los dos, dependiendo de qué queremos. La siguiente pregunta dice,
es de Juan Cristóbal. Teniendo en cuenta el objetivo resocializador de la pena, ¿qué le parece? ¿Qué te parece la posibilidad de incorporar en la sentencia condenatoria un plazo de prescripción del interés público una vez publicada la condena, durante el cual se pueda difundir información del juicio y una vez vencido, estar obligado el medio periodístico a actualizar o borrar la información? Bueno, aquí la solución es más complicada, yo diría que más bien que no, en el sentido que aquí sí que hay normativa. Hay un par de referencias normativas interesantes que aquí no podemos tratar, pero sí que, por ejemplo, primer paso, acordaros que aquí estamos analizando un nicho de una protección de tutela más amplia, es decir, cuando uno condena y ha cumplido la condena, puede, independientemente de Internet, solicitar la cancelación en el registro de condenado, por ejemplo, o de algunos tipologías de delito, puede cancelar. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Condena. Cumplo la condena, pido, no estamos en Internet, pido mi cancelación porque he cumplido. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay sentencias de la Corte Suprema que se preguntan, esa noticia también está publicada por Internet, si se puede o no se puede cancelar o rectificar o actualizar la información, si el sujeto ha previamente o no pedido la cancelación en el registro en papel para entendernos, ¿vale? Entonces, claro, ahí también se van a ver que hay varios parámetros. Porque a veces podría ser intuitiva la solución que diría, es que yo no te puedo otorgar una cancelación por Internet si usted previamente no me la ha pedido la cancelación en el registro físico. Porque va a venir de contrafacto propio. ¿no? Entonces, es así. Entonces, la solución que propone es interesante como reconstrucción, pero diría que chocaría con algunas normativas actualmente en vigor en ese sentido. Y tengo la última consulta, que es de Catalina Melo, que dice, se refiere a la problemática de los buscadores domiciliados en el extranjero. ¿Es factible intentar la acción cautelar también contra los proveedores del Internet? Bueno, más o menos un poco la pregunta parecida a la anterior, ¿no? Es decir, aquí es complicado. ¿Por qué? Porque le voy a hacer una premisa por la Unión Europea, ¿no? En algunos casos, cuando hay una sentencia, antes del reglamento, ¿no? Cuando había una sentencia, era en el Google Spain, para decirnos, ¿no? Por tanto, si la sentencia dictada era por Google Spain y por tanto la noticia, si ustedes buscaban Google Italia, pues se la encontraban, ¿no? Y por tanto es así. Entonces, el reglamento ha permitido esto. Claro, en Chile se da ese problema. Entonces, ¿el problema cuál es? Que deberíamos quizás encontrar otras soluciones, no solo por la vía de recurso, otras protecciones para ir contra a los sujetos extranjeros. Así que se podría, pero deberíamos estar cautelosos y deberíamos encontrar también otras soluciones. Perfecto. Bueno, Alfredo, agradecer tu presentación, agradecer tu tiempo para responder todas estas consultas. Hubo mucho interés sobre el tema. Mencionar nuevamente que pueden revisar el índice de la obra de Alfredo, en la cual van a poder resolver alguna de estas consultas y otras más, y pueden inscribirse para obtener el 10% de descuento en la compra del libro. Alfredo, te dejo nuevamente para que te puedas despedir de nuestros asistentes, y con eso terminamos. Vale, nada, simplemente lo que quería decir antes, que estaba agradeciendo a todos ustedes, que además, menos mal que parece que interesó la charla. Y nada, no solo agradecer a Jessica, sino todos los que están detrás de bambalinas. Y nada, estaba diciendo antes que veía aquí conectada a Carolina Chacón, así que quiero agradecer también a Carolina Chacón, ya, bueno, a Pablo y a muchos más. Así que gracias de verdad, Thompson, por la posibilidad no solo de publicar la obra con ellos, sino de poder encontrar el tiempo para hacer esas actividades que creo que sean útiles, actividades divulgativas. Muchas gracias de nuevo, Jessica. Y a disposición para cualquier cosa, para todos.